Este drama continúa esta noche, lamentablemente, y tenemos aquí en nuestros estudios a Álvaro Alba, periodista de Radio y Televisión Martí, historiador y analista político. Gracias, Álvaro, por acompañarnos. Julián Pupo Álvarez, cubano recientemente llegado a los Estados Unidos, viajó por tierra desde Ecuador, éxodo94.org, es su website, su portal. Gracias, Julián, por estar con nosotros. Lázaro García Herrera, un cubano también recientemente llegado aquí a los Estados Unidos, viajó también por tierra desde Ecuador, también éxodo94.org. Gracias, Lázaro, por acompañarnos. Vía Skype desde San José tenemos al brillante periodista José Meléndez, periodista del Universal de México, colaborador del Nuevo Herald y de agencias internacionales. José, muchas gracias, buenas noches. Si nos pudieras actualizar qué está pasando esta noche ahí en Peñas Blancas, en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Buenas noches a toda la teleaudiencia allá en la Florida. Oscar, la situación se mantiene invariable, esencialmente invariable. Las 1.790 personas nacidas en Cuba permanecen retenidas, varadas en territorio costarricense. Han sido retiradas la mayoría a albergues cercanos a la frontera con Peñas Blancas, precisamente para evitar incidentes. Algunos permanecen en el punto limítrofe exacto, pero la mayoría ha sido retirada por cuestiones hasta de la seguridad de ellos mismos a una zona al interior de Costa Rica, cercana, aledaña al punto fronterizo. La situación es de una gran complicación diplomática y política porque hay una realidad. Uno, la radical posición del gobierno de Nicaragua de no aceptar a los cubanos migrantes irregulares que vienen desde Ecuador, que aprovechan que están exonerados de visa los cubanos para viajar de Cuba a Ecuador y que inician una odisea, un recorrido peligroso, muy peligroso por tierra y por mar, hacia los Estados Unidos. La situación es de tensa calma en la frontera, es un término manido, pero es una realidad, y a esto se le añade un aspecto que estoy por publicar mañana, se va a publicar en el diario Nuevo Herald, acerca de que todo esto es una gran operación que está vinculada, estrictamente vinculada a las negociaciones entre Estados Unidos y Cuba. Es una nueva forma de presión de La Habana sobre Washington, con la complicidad del gobierno de Nicaragua, para obtener concesiones en estas negociaciones que durante este año se ha realizado con los Estados Unidos. Tres elementos claves. Uno, Camarioca en 1965, Mariel en 1980 y la crisis de los balseros del 94 tuvieron las peculiaridades de que fueron directamente salidas de mar hacia los Estados Unidos, y las cifras varían: 125.000 en el Mariel, 5.000 y resto en Camarioca, 30 y resto mil en la crisis de los balseros. Ahora la diferencia es que son cubanos que salieron legalmente de Cuba, cubanos que han recorrido a América Latina. Entonces ya no es enfrentar a Cuba con los Estados Unidos, sino es involucrar a América Latina en un conflicto migratorio que va creciendo en su número. Y tercero, es siempre el trasfondo de la negociación entre los Estados Unidos y Cuba, con el agravante de que Daniel Ortega y el gobierno de Nicaragua ya están calificando a estas personas como delincuentes, como un montón de delincuentes, dice Jacinto Suárez, diputado del Frente Sandinista, secretario de Relaciones Internacionales del Frente Sandinista, que es el partido de gobierno en Nicaragua, y que no pueden aceptar. Hay información, tengo información que estoy publicando mañana en el Nuevo Herald acerca de que los incidentes del domingo pasado fueron azuzados por infiltrados de la seguridad cubana en este grupo de gente que está viajando por tierra, la mayoría gente que salió normalmente de Cuba, que puede regresar a Cuba porque salió por vías legales, por vías aéreas a Ecuador. Bueno, esta gente los azuzaron para irlos a enfrentar y que ocurriera ese incidente internacional en el que entró al juego y se prestó el gobierno de Ortega y se prestó el ejército de Nicaragua para lanzar gases lacrimógenos contra lo que el canciller de Costa Rica y el gobierno de Costa Rica ha definido como personas desarmadas e indefensas frente a un ejército que tiene experiencias de guerra.
Entonces, esa es la situación que está ocurriendo. Lo que quieren es generar una crisis mayor. Esto es solo un nuevo capítulo de la negociación que hay entre los Estados Unidos con la peculiaridad de que es, en lugar de tener a Cuba en la primera línea de enfrentamiento con los Estados Unidos, es América Latina la que está siendo perjudicada, a diferencia de Camarioca, de Mariel y de los Barceros. José, seguimos en contacto en esta especie de vigilia informativa. Gracias por esa brillante exposición que nos ha hecho de un panorama verdaderamente complicado. Muchísimas gracias, José Meléndez, desde San José, Costa Rica. Brillante periodista, Álvaro, sin lugar a dudas. Primero, bien informado, y lo que está exponiendo va a ser titular mañana. Lo vamos a ver aquí en la prensa. Vamos a escuchar, antes de continuar con Álvaro y con Julián Pupo Álvarez y Lázaro García Herrera, al canciller de Costa Rica. En ningún momento, bajo ninguna circunstancia, fue alentada, autorizada o motivada por el gobierno de Costa Rica. Todo lo contrario, ellos no pretenden ni buscan quedarse en Costa Rica, ni en Nicaragua, ni en Honduras. Su objetivo final es llegar a los Estados Unidos. La situación, desde un punto de vista absolutamente responsable entre los dos países, debió ser y debe ser abordada desde el aspecto humanitario de estos ciudadanos cubanos. ¿Cómo ves, Álvaro, esta complicada situación que nos describe José desde San José? Parte de la negociación, esto es un conflicto internacional ahora. Ya se ha regionalizado, por lo menos. Hoy Nicaragua llevó el tema al sistema de integración centroamericana, no lo quiere llevar a la OEA, ya el embajador nicaragüense lo manifestó, que ese no era el ámbito para tratarlo, que para eso estaban los organismos regionales. Y van a estarlo, hoy lo analizaron, mañana lo van a seguir analizando. E inclusive el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, va a viajar a La Habana en diciembre y también dijo que él no quería que esta crisis en la frontera afectara las relaciones con Cuba. Pero ya el canciller, el diputado del Frente Sandinista, como ha dicho José Meléndez, los acusa de delincuentes a los pobres cubanos que están tratando de cruzar. Aquí el tema es que Nicaragua, y lo han denunciado autoridades costarricenses, ha politizado una crisis humanitaria. Paso de cubanos, aquí tenemos testigos de ello, que han pasado por ese mismo recorrido en los últimos años. Y Cuba tiene en sus manos, porque como bien decía el colega desde Costa Rica, José Meléndez, esto no es un éxodo naval, ni se van por las costas, no. Cuba tiene el control porque salen legalmente. Cuba sabe los cubanos que se montan en una nave y aterrizan en Quito, Ecuador, y ven la desproporción entre lo que pasaba el año pasado, hace 2 años atrás, con las salidas en estos momentos. O sea, Cuba sabe la cantidad exacta de los que se han ido y de los que se encuentran en estos momentos entre Quito y la frontera con Estados Unidos. Tú lo que planteas es que Cuba está manejando esto nuevamente como una válvula de escape. Ellos saben lo que está sucediendo, conocen el número exacto de la salida y el tempo en que se está veniendo desarrollando. O sea, Cuba conoce y ha estado silenciosa. Hoy la prensa le ha preguntado a la Cancillería en Costa Rica y en Nicaragua si ha recibido alguna información desde Cuba. No, dicen que no. Las embajadas cubanas ni siquiera han dado una nota de prensa, la Cancillería cubana tampoco. O sea, hay un silencio. Silencio total. Julián Pupo Álvarez, ¿cuándo salió usted de Cuba? El 28 de marzo. El 28 de marzo, llegó a Quito. Llegué a Guayaquil. A Guayaquil. Y de ahí se inició la palangana. De ahí para acá. De ahí para acá, viajaron a Colombia, de Colombia a Turbo, a Panamá. De Colombia yo pasé a Necoclín. Y de ahí cogí la lancha, la travesía hasta Playita de la Miel en Panamá. En Panamá. Y entonces de ahí para acá no hubo ningún problema, no hubo ningún incidente en esa frontera con Nicaragua. Los nicaragüenses lo dejaron pasar. No, ahí el paso con Nicaragua en ese momento, cuando yo pasé, fue bastante fácil, como quien dice. Llegamos y el mismo día nos dieron el salvoconducto y seguimos el camino. Y es una de las grandes preguntas, ¿por qué ahora esta traba? Seguimos con nuestros invitados, con Álvaro, con Julián Pupo y Lázaro García Herrera, cuando regresemos en solo segundos para saber más de esta situación. Les recordamos que el próximo martes 24 y a partir de las 5 de la tarde estaremos regalando aquí en Mega TV 1000 pavos para la Cena de Acción de Gracias, cortesía de Corona Law Firm y esta estación.
Los que vengan en su auto a recoger un pavo podrán participar en la rifa que se efectuará a las 11 de la noche en vivo durante el programa de Corona y ganar $1000.